harto gozo, regocijo que haya jóvenes que verdaderamente creen en un Dios real, y no solamente le creen, sino que también le obedecen. Porque una cosa, mire, que el diablo, el Señor lo reprenda, cree que hay un solo Dios, pero él es desobediente, él es rebelde. Amén. Por eso es diablo. Gloria al Señor. Pero queremos que nuestros hijos verdaderamente le sirvan al Dios verdadero. Amén, amén. Amén. Al Dios que es luz, que es amor. Aleluya. Tome su Biblia, amado hermano, en reverencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vaya al libro de Jueces, por favor. Libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a leer versículos del 1 al 16. Vamos a leer para la honra y la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, aleluya. Este mensaje yo le he intitulado Generación de valientes en medio de gran oposición. Generación de valientes en medio de gran oposición. Amén. Amén, amén. Dice la palabra en el capítulo 6, versículos del 1 al 16, en el libro de Jueces. Dice así: honrando al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Les libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que les afligieron, a los cuales eché de delante de ustedes y les di su tierra. Y les dije: yo soy Jehová su Dios. No teman a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitan, pero no han obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos honra y gloria a ti, Padre amado. Reconocemos que tú eres Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tú eres nuestro libertador, tú eres quien nos sustenta y nos provee, Señor. Te damos gracias por tus palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Señor, te rogamos que nos hables, Señor, conforme a tu voluntad y a la necesidad de todos y cada uno de los que estamos aquí, que estamos sedientos y hambrientos de tu palabra, Señor. Queremos recibir esa unción fresca, esa palabra viva y eficaz, Señor, que penetre, Señor, lo más profundo de nuestros corazones, Padre,
y despójanos de todo aquello que está siendo piedra de tropiezo, porque queremos servirte, Señor, con un corazón contrito y humillado todos los días de nuestra vida, no dando lugar al diablo, Señor, sino que seas tú tomando control de nuestras vidas, que llenes este corazón de tu amor, Señor, ese amor, Señor, que nunca se acaba, que permanece para siempre. Señor, anhelamos tu palabra cada día, esa palabra viva y eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos. Señor, te rogamos que seas tú, Padre, hablando a nuestras vidas. Abre nuestro entendimiento. Aquí estamos, Señor, con un corazón contrito y humillado. Espíritu Santo, te ruego, pongas palabras de vida eterna, palabras de justicia, de amor, palabras de justicia y de paz. Padre, que nos vayamos con la paz de Cristo, Señor, al término de este servicio, de este culto para ti, Señor amado. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Den ofrenda de aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria a Dios. Puede sentarse, amado hermano. Qué lamentable es cuando nosotros, habiendo conocido el camino recto, habiendo conocido al único Dios verdadero, tengamos que alejarnos bajo pretexto o por alguna excusa muchas veces absurda que no tiene sentido, tratando de hacer responsable a Dios de las cosas que nos están pasando. Pero tenemos que atender el consejo sabio de la palabra y soportar todo fuego de prueba que venga a nuestras vidas, y no por ello tengamos que alejarnos avergonzados de la presencia de Dios, porque Él quiere que verdaderamente caminemos aprendiendo el modelo de vida de Jesús y nos sometamos a la voluntad y seamos obedientes. A veces queremos someternos a la voluntad del hombre, pero muchas veces también no queremos sujetarnos a Dios, y eso es una gran contradicción. ¿Cómo era posible que el pueblo de Israel atendía el consejo sabio de los ancianos, pero no atendía la ley de Jehová de los ejércitos? No estaban atendiendo la verdad, cuya verdad nos hace libres. Por eso Jesús dijo que nosotros, si permanecemos en su verdad, dice que seremos sus discípulos, y porque permanecemos en esa verdad, y habiendo conocido la verdad, esa verdad nos hace libres. Amén. Y todo aquel que ama al Señor viene al Señor y le busca de todo corazón. Desgraciadamente el pueblo de Israel se había hecho pagano, se había entregado a la idolatría, estaba entregado a la rebeldía contra Dios. Habían cavado cisternas rotas, como dice el profeta Jeremías. Habían dejado todo y no estaban recibiendo la bendición de Dios, porque ellos estaban actuando conforme a los deseos de la carne y al deseo de los ojos. Pero dice el apóstol Pablo que dice que los que son de Cristo han crucificado en la carne sus deseos y sus pasiones. Y estas personas se habían apartado de la vida espiritual. No estaban reteniendo la palabra, porque ellos estaban actuando de una manera arbitraria, beligerante. Se habían rebelado contra Dios, y vino esa crisis espiritual, vino ese desastre en medio del pueblo de Dios. Y después ya no sabían qué hacer con ello. Y a veces, hermanos, cuando nosotros nos apartamos de Dios de una manera no involuntaria, sino a plena conciencia, y sabiendo que apartados de Dios nada podemos hacer. Por eso Jesús dijo, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a vosotros, y les he puesto para que vayan y lleven fruto, y su fruto permanezca. Amén. Para que cuando nosotros le pidamos algo a nuestro Padre que está en los cielos, en el nombre de su Hijo Jesucristo, lo podamos recibir. Amén. Apartados de Dios nada podemos hacer. Por eso entonces aquí en el capítulo 6 versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo, se olvidaron que Dios creó en buena manera todo lo que Él creó desde el principio. Él creó los cielos y la tierra. Él creó todas las cosas y lo creó con un propósito verdadero, y puso eternidad en el corazón del hombre. Pero con el paso del tiempo, con el paso de los años,
se fueron desviando, se fueron apartando de la presencia de Dios y prefirieron hacer las obras infructuosas de las tinieblas. Se olvidaron que Dios había puesto eternidad en el corazón del hombre. Se hicieron rebeldes, se hicieron abominables. Por eso, como le dijo el apóstol Pablo a Tito, en el libro de Tito, dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ellos estaban reprobados porque estaban haciendo lo malo. La naturaleza del hombre es rebelarse contra Dios, porque el primer hombre sobre la faz de la tierra fue desobediente y vino maldición sobre la tierra, y vino maldición sobre todas las generaciones, desde Adán hasta estos días. Por eso fue necesario que nuestro Padre enviara a su Hijo amado Jesucristo y se manifestara al mundo, para que el mundo no sea condenado por Él, sino que sea salvo por Él. Dios quería hacer prosperar la vida del pueblo de Israel, pero ellos decidieron vivir en esa pobreza espiritual. Pero también, cuando vivimos apartados de Dios, nos llenamos de complejos, de temores, de fobias, de tendencias hasta suicidas, si fuera posible. Señor, reprenda al diablo, porque no tenemos a Dios, porque no buscamos la presencia del Señor. Y si lo hacemos, no lo hacemos con corazón puro y sincero. Solamente condicionamos a Dios y le decimos: si tú me das esto, yo voy a hacer aquello. Y Dios no trabaja de esa manera, porque el amor de Dios es incondicional. Así es que el pueblo de Israel se olvidó de todas las bendiciones y cómo Dios los libró de la servidumbre, de la esclavitud en Egipto. Se olvidaron de todos los milagros, las maravillas que Dios hizo y la manera en que los libró de la fuerza opresiva y malvada de Faraón. Y tantas cosas que sus padres les comunicaron a sus hijos, pero sus hijos no atendieron el consejo sabio de la palabra. Pensaron que Dios era un Dios inexistente, quizá, que era un Dios que a lo mejor se aparecía de vez en cuando, de tiempo en tiempo. Pero sabemos que nuestro Dios es un Dios eterno, es un Dios todopoderoso, omnisciente. Amén. Y dice la palabra, pues, que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Por 7 años. La iglesia del siglo XXI recibió la mala noticia, primeramente, de un virus que se había diseminado por todo el mundo, y luego entonces vino un espíritu de muerte que hasta hoy en día no se ha podido detener. Y en vez de que la iglesia doble rodillas, se acerque a Dios, afirme su corazón puesta la fe en Jesucristo, muchos de ellos se han apartado, se olvidaron de la misericordia de Dios. ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres, grandes y pequeños, que levantaban manos santas sin ira ni contienda, dando acción de gracias, orando, diciéndole al Señor: gracias por el trabajo, gracias por esta bendición? En tanto no venía tribulación, ¿verdad?, sobre la tierra, estaban muy felices y declaraban las bienaventuranzas a sus vidas. Pero cuando vino tribulación a través de esta pandemia diabólica, mucha gente se debilitó. Cuando Jesús le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Elías era un profeta, un hombre ungido de Dios, llamado por Dios. Y dice la palabra, el libro de Santiago 5:17, que él estaba rodeado de debilidades, igual como usted y como yo. Y aunque él entró en una etapa de su vida, en una depresión muy aguda, muy tremenda, que hasta le pidió a Dios que le quitara la vida,
Finalmente él reconoció la grandeza de la bondad de nuestro Dios. Que nosotros no vamos a morir cuando nosotros se lo pidamos a Dios, sino cuando Él decida. Porque si el Señor no nos ha quitado la vida, es porque Dios todavía tiene algo que hacer en nosotros, porque no hemos cumplido verdaderamente haciendo la voluntad de Dios. Y necesitamos ponernos a cuentas con el Señor. Necesitamos acercarnos a Dios verdaderamente. Y eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel empezó a ser bendecido. Un pueblo escogido, real sacerdocio, linaje, aleluya. Una nación santa, que de entre todos los pueblos el Señor puso la mirada en ellos. Un pueblo pequeño, insignificante y menospreciado por las otras naciones, pero Dios lo hizo un pueblo fuerte, lo fortaleció de tal manera que intercedió por ellos y peleó y sigue peleando hasta este día, sigue peleando la buena batalla, porque la pelea, amén, es de nuestro Dios, no es nuestra. Las batallas se ganan con ayuno, con oración, siendo obedientes, sometiéndonos a la voluntad de nuestro Padre que está en el trono de la gracia. Pero estas personas desecharon la palabra de Dios, se hicieron abominables delante del Señor, pero aún así Dios no los desechó. Hasta este día Dios no los ha desechado. ¿Por qué? Porque Dios hace cumplir el pacto que hizo con sus padres desde tiempos antiguos. Dios hizo un pacto con nosotros en la cruz, y Él quiere que como hombres de Dios vengamos al conocimiento de la verdad y nos entreguemos verdaderamente al Señor y busquemos su rostro en paz, en santidad, porque sin santidad y sin paz nadie verá el rostro del Señor. Necesitamos nosotros aprender a creer que nuestro Dios es mucho más poderoso que cualquier virus, que cualquier bacteria, que cualquier debilidad, cualquier estado emotivo o desmotivado que estemos de alguna manera pasando por las diversas situaciones. Tenemos que estar firmes, convencidos que la palabra sea vindicada en nuestros corazones, que verdaderamente nuestro Dios está peleando por nosotros. Porque este mensaje yo lo he intitulado Generación de Valientes. Los valientes son los que vencen, los valientes son los que conquistan, los valientes son los que se persuaden que Dios está obrando verdaderamente en ellos y está perfeccionando su obra para que verdaderamente podamos derribar por medio de la fe en Cristo Jesús, podamos derribar esos muros de opresión, esos muros de incredulidad, esos muros de menosprecio, de persecución, de los cuales muchas veces somos objeto y gente del mundo hablando contra nosotros. Pero debemos de estar firmes y creer a las promesas de Dios. Por eso debemos de poner la mirada en el autor y el consumador de la fe, en el juez de toda carne, en el autor de la vida, porque Él está con nosotros y Él nos va a librar de todo fuego de prueba y nos va a ayudar a soportar mediante el Espíritu Santo y a resistir cualquier cosa que se levante contra nosotros, porque Él nos ha dado la armadura de Dios para que nosotros podamos soportar las acechanzas del diablo. El Señor Jesucristo lo reprenda y seamos fortalecidos con el poder de su fuerza, porque Jesús es escudo en derredor nuestro y está para desechar los dardos de fuego del enemigo. Porque Dios es un Dios verdadero, es un Dios fiel, es un Dios que no anula su fidelidad por la incredulidad de muchos. Gloria a Dios que aquí estamos compartiendo esta palabra poderosa para alentarnos, sabiendo que la venida del Señor Jesucristo está cercana. Necesitamos nosotros como generación valiente y esforzada, así como le dijo Dios, le dijo a Josué, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Amén. No temas ni desmayes.
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. En donde quiera que usted y yo vayamos e invoquemos el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nosotros como sal del mundo y luz del mundo y sal de la tierra, nosotros proclamamos a un Dios verdadero. Proclamamos a un Dios que se le ha dado potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Queremos que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y este pueblo de Israel que se dejó llevar por las tradiciones y las costumbres de los ancianos, que empezó a adorar a ídolos, que empezó a adorar a Baal, ofendieron a Dios. Y no, como dice la palabra, dice que nosotros no tenemos por qué engañarnos, dice el apóstol Pablo, porque Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Y qué estamos nosotros sembrando hoy en día como iglesia? ¿Qué estamos sembrando nosotros como generación valiente en medio de una gran oposición? Nos estamos escondiendo en cuevas, en cavernas. Nos estamos haciendo lugares fortificados. Estamos llenos de miedo. Estamos llenos de complejos. O verdaderamente estamos saliendo como luminares del mundo, anunciando la venida de nuestro Señor y diciéndole al mundo que se convierta y se arrepientan de sus pecados, para que vengan tiempos de refrigerio, para que vengan tiempos de Dios a sus vidas, y Dios se convierta en ese Dios verdadero y nosotros podamos presentar defensa. Estas personas, amén, en vez de buscar la presencia de Dios, tal y como dice en Segunda de Crónicas 7:14, dice ahí, ¿verdad? Dice, si se humillara mi pueblo, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, gloria al Señor, y buscare mi rostro, amén, y me buscara de todo corazón, y oraran e hicieran lo bueno, dice, entonces yo perdonaré sus pecados. Perdonaré sus pecados desde los cielos. Enviaré ese perdón y sanaré su tierra. Estas personas estaban enfermos, se habían envanecido. Eran hombres y mujeres altivos y arrogantes que llegaron al extremo de decirle a Dios que no lo necesitaban. Y no lo dijeron con palabras, sino con sus hechos y con sus obras. Hicieron abominables delante de Dios. Pero Dios, que es un Dios misericordioso, que es un Dios compasivo, Él, siendo paciente, esperó el tiempo. Y dice la palabra que Jehová decidió entregarlos en mano de Madián por 7 años. Otro pueblo, peor que el pueblo de Israel. Madián, los madianitas, abominables ante los ojos de Dios, idólatras, paganos, adoradores de ídolos, adoradores de demonios. El Señor decide entregarlos 7 años. Tan solo podemos ver a las personas que antes de la pandemia estaban siendo prosperados, vivían en el cuerno de la abundancia, por así decirlo. Pero cuando vino justo la pandemia, muchas personas empezaron a enfriarse y empezaron a develar, a descubrir lo que había verdaderamente en su corazón. No había un amor sincero y puro para con el Señor. Como estaban siendo bendecidos, estaban contentos y felices porque les estaba yendo muy bien. Pero cuando se vino la pandemia, entonces se dieron cuenta, y algunos, blasfemando el nombre de Dios, hicieron inexistente a Dios y dejaron de creer en Dios y le empezaron a creer más a los hombres y al mismísimo diablo, que tiene dominio en este mundo. Pero nosotros creemos en un Dios
que tiene potestad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con ellos. Nosotros tenemos a un Dios, y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todas estas cosas se les olvidó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel desechó a Dios. Y así como el rey Saúl, el primer rey sobre la faz de la tierra, y en el pueblo de Israel, así como Dios le mandó a decir al rey Saúl por medio del profeta Samuel, le dijo: por cuanto desechaste la palabra de Dios, Dios te ha desechado. Pero Dios no ha desechado al pueblo de Israel, ni tampoco Dios ha desechado a los que un día le sirvieron y se apartaron de los caminos de Dios, del camino de Dios. Abandonaron toda rectitud, toda integridad. Pero también para ellos hay esperanza, porque mientras hay vida hay esperanza y pueden reconciliarse con el Señor, porque Dios nos enseña a que paguemos bien por bien y no mal por bien, ni tampoco mal por mal. Y si Él nos enseña a que nosotros obremos de esa manera, el Señor jamás va a hacer algo malo contra las personas. Somos los hombres quienes hacemos lo malo contra Dios y desafiamos la misericordia del Señor. Nos hacemos rebeldes, contumaces, insensatos. Y mira lo que pasó: y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y le decía hace un momento que muchas personas que hoy están apartados de la presencia de Dios, que hicieron de la gracia un libertinaje y se olvidaron del Dios que los bendecía y los prosperaba. Y me gustaría que los observara para que se den cuenta cómo está viviendo esa gente. Están viviendo no solamente en la miseria espiritual, sino también en una miseria financiera, en una miseria económica, matrimonios destruidos, familias descompuestas, viven dispersos, como dijo Jesús cuando sintió compasión por aquellas grandes multitudes, cuando Él predicaba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, cuando entraba a una sinagoga y entraba a otra anunciando las buenas nuevas de salvación, acercando el reino de Dios a los hombres, haciendo milagros y sanidades. Y de repente Jesús los ve, mira esas multitudes y dice que sintió compasión por ellos, porque los vio que estaban dispersos, desamparados, en estado de indefensión, como ovejas que no tienen pastor. Él sintió compasión. Y esa misma compasión, porque Jesucristo es el mismo de ayer y hoy por los siglos de los siglos, sigue teniendo compasión. Y como dice Jesús en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, amén, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Porque Dios quiere que todos los días de nuestra vida, desde que le recibimos siendo constituidos hijos de Dios, vivamos verdaderamente como hijos de Dios y lavemos nuestras ropas, que nuestras ropas estén emblanquecidas, sin manchas, sin arruga, que siempre tengamos presente que el Dios que nos llamó es el Dios que nos va a perfeccionar todos los días de nuestra vida. Por eso necesitamos nosotros aprender a vivir. Mire lo que el apóstol Pablo decía. Decía el apóstol Pablo, se lo voy a parafrasear. Decía: a mí no me importa la situación que yo esté enfrentando. He aprendido a tener contentamiento sin importar la situación que me oprima o que me favorezca. Porque he aprendido a estar saciado, a como tener hambre, a tener necesidad y a tener abundancia de pan.
Por eso decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estas personas, el pueblo de Israel, entró en esa crisis espiritual y sobrevino la debacle. Vino una tremenda opresión del diablo usando al pueblo de Madián, este pueblo pagano, para arrebatarle el fruto de la tierra, para quitarles toda primicia, para quitarles toda ganancia. Dice la palabra que se llevaban todo y se quedaban sin nada se quedaban. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Mire, dice en el libro de Proverbios que la maldición de Jehová está en la casa del impío, mas en la casa del justo hay bendición. Aleluya. Y muchos que decían ser cristianos, creyentes del Dios vivo, fiel y verdadero, hoy están viviendo esos días de maldición. No porque Dios sea malo, Dios es justo, Dios es amor, Dios es bueno. Dios no se ha olvidado de ellos, fueron ellos quienes se olvidaron de Dios. Por eso están viviendo, porque dice la palabra, ¿verdad? En segunda carta a los Corintios, que el que siembra escasamente, escasamente cosechará, mas el que siembra abundantemente, abundantemente va a cosechar. ¿Qué estamos sembrando hoy en día como hijos de Dios? ¿Qué estamos sembrando en medio del pueblo de Dios? ¿Verdad o mentira? ¿Escasez o abundancia? ¿Prosperidad? ¿Profanación? ¿Santidad? ¿Justicia? ¿Injusticia? ¿Qué es lo que estamos nosotros predicando desde los púlpitos hoy en día? Lamentablemente muchos predicadores, ministros de la palabra, predicaron un evangelio descompuesto, un evangelio adulterado, un evangelio donde vinieron a falsificar y a falsear la verdad, dándole gloria no a Dios sino a los hombres, y entregando mandamientos de hombres, apartándose de Dios. También eso influyó para que mucha gente hoy en día ya no estén en las iglesias y ya no sean parte del cuerpo de Cristo. Porque dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 12, dice, así como en el 11, así como Dios vino a establecer ministros de la palabra, también les delegó autoridad y les dio poder, amén, y les dio una consigna, y esta es a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, a fin, ¿verdad?, a fin de que todos vengamos o lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo del Hombre, a un varón perfecto, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. Y estos falsos ministros y falsos maestros fue lo que no hicieron. Por eso Dios permitió que se corrompiera el sacerdocio. Por eso ellos equivocaron el mensaje de Dios y el pueblo se empezó a desviar, porque les empezaron a predicar mandamientos de hombres, porque prefirieron y le dieron prioridad a los mandamientos de los ancianos y no a la ley de Jehová. Y eso muchos ministros un día van a enfrentar el juicio de Dios. Necesitan arrepentirse, necesitan ir por esas ovejas perniquebradas, por esas ovejas que están lastimadas hoy en día, porque se les predicó un evangelio adulterado, porque se les dio una palabra falsa, porque predicaron mentira, porque no predicaron la verdad, porque equivocaron el mandamiento de Dios. Y mucha gente hoy en día está lastimada. Mucha gente hoy en día no quiere acercarse a una iglesia. Por eso hoy en día mucha gente no cree en los pastores, porque se hicieron inútiles, porque cometieron injusticia ante los ojos de Dios y no han querido arrepentirse. Se han hecho miserables, han empobrecido, se olvidaron
Señor. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Dios permitió que esa pandemia diabólica viniera sobre la faz de la tierra y arrebatara a muchos, para que se den cuenta que eran como esa higuera estéril. Muchos que estaban en las iglesias no estaban dando frutos en el Espíritu Santo, eran vergüenza para Dios, y muchos de ellos fueron arrasados, fueron destruidos, no alcanzaron misericordia. Pero Dios es un Dios de misericordia. Por eso estamos en medio de una gran oposición como generación de valientes. Somos guerreros, ceñidos con la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, porque necesitamos nosotros exaltar el nombre de nuestro Dios. Por eso dice el apóstol Pablo: humíllense ante la poderosa mano de Dios y Él los exaltará en su debido tiempo. Por eso debemos de ser capaces de echar nuestras ansiedades, que nuestras peticiones sean conocidas por Dios, no quejándonos delante de la presencia del Señor, no viendo los defectos los unos a los otros, sino las virtudes, los talentos, la gracia que conforme a la medida de Cristo nos ha dado el Señor, que Dios nos ha dado ministerios para ponerlos por obra, para ejercitarnos, para presentar defensa como defensores del Evangelio, dando razón del Dios vivo, porque nosotros sabemos a quién hemos creído. Amén. Gloria a Dios, Señor. Mucha gente hoy en día está lastimada. Mucha gente está decepcionada, porque muchos adulteraron la palabra por ganancias deshonestas, porque se fueron tras la avaricia, porque lo único que les importa es enriquecerse, en vez de entregar la verdad, cuya verdad nos hace libres. Esa es la palabra que tiene que predicarse desde los púlpitos. ¿Por qué tenemos que entrar en esas situaciones tan difíciles, en estos tiempos de tribulación, en vez de reconciliarnos con el Señor e inundarnos de la gracia de Dios? Pablo decía: persistiremos en el pecado para que la gracia sobreabunde. No, de ninguna manera. Es que Dios no puede ser burlado. Es que dentro de la iglesia habemos falsos hermanos, falsos cristianos, que nos introducimos encubiertamente para pervertir a otros. Y eso es lo que se está haciendo desde los púlpitos. El sacerdocio levítico pervirtió el evangelio, la ley de Jehová. No hablaron conforme a la palabra. Lo hicieron porque no había temor en sus corazones. Como hoy en día, muchos ministros, muchos pastores no tienen temor de Dios, no quieren ponerse a cuenta con el Señor. Siguen predicando un evangelio light, un evangelio superfluo, un evangelio que no edifica, un evangelio que no nos permite prosperar, un evangelio que nos aparta de la presencia de Dios. Queremos presencia de Dios, pero nosotros no nos presentamos delante de Él humillados. No nos ponemos a cuenta con el Señor. Iglesias que tenían la fachada de ser cristianas, pero no lo eran. No existen ahorita esas iglesias, desaparecieron, se las tragó la tierra. ¿Y dónde quedó toda esa gente? Mira esta gente cómo vivía, llenos de cobardía, cuando Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Esta gente vivía en cuevas, vivía en cavernas, habían hecho lugares fortificados, se escondieron, no
No querían perder la vida a manos de gente perversa como los madianitas, como los amalecitas y la gente del oriente que los azotaban y destruían todo lo que ellos sembraban. Estaban trabajando para ellos. Mucha gente que estaba en la iglesia estaba trabajando para el diablo. El Señor lo reprenda. No estaban trabajando para Cristo. Y piensan que de Dios nos vamos a burlar, como si Dios fuese un títere, o si fuese un monigote o un ídolo. Nuestro Dios no es un ídolo. Él es Dios, creador de los cielos y de la tierra. A Él sea toda honra, gloria, honor, alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Esta palabra no les gusta a muchos pastores. Esta palabra mucha iglesia no la quiere escuchar. Se ofenden, se agravian, se enojan, se molestan, pero peor para ellos, porque el espíritu de error seguirá prevaleciendo en sus vidas. Tenemos que acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado. Mucha gente está en las iglesias todavía y quieren llevar una vida de doble ánimo, de apariencia. Siguen vestidos con ese disfraz del disimulo, de la hipocresía. Estos nomás tenían el nombre de ser linaje escogido, pueblo santo, nación santa, real sacerdocio, de membrete nomás. ¿Por qué? Si esas iglesias que eran verdaderamente cristianas y había hombres temerosos de Dios, ¿por qué abandonaron a su pastor? ¿Por qué no hicieron el esfuerzo para que se reabrieran esas iglesias? ¿Dónde quedó toda esa gente? ¿Dónde quedó? Mucha gente viviendo con miedo. En la iglesia donde yo me congrego, mucha gente se fue por miedo a la pandemia. Le tienen más miedo a la pandemia que a un Dios todopoderoso. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Cuando tú dejas que tu armadura empiece a tener hendiduras, ahí es por donde entran los dardos de fuego del enemigo. Te empiezan a debilitar, te empiezan a destruir y terminan matándote. Te apartan de la gloria de Dios. Cuando la gente empieza a dar un primer mal paso y dejas de orar, dejas de ayunar, dejas de leer la Biblia, dejas de escudriñar las Sagradas Escrituras, dejas de asistir a la iglesia, dejas de congregarte, renuncias a la oración, renuncias al ayuno, a la convivencia, renuncias a comunicar el amor de Cristo, el evangelio de la salvación. Cuando tú vives así, entonces le abres la puerta y las ventanas al diablo. El Señor Jesucristo lo reprenda para que tome control de tu vida. Pero el único que tiene que tener control de tu vida y de tu corazón se llama Jesús. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Cuando tú le entregas tu vida al diablo, el diablo empieza a tomar control de ti y hace lo que Él quiere contigo. Te aparta de las promesas de Dios, te aparta de la presencia del Señor. Dejas de recibir el buen consejo que emana de esta palabra. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Y de este modo, dice, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová.
Entonces sí se acordaron. Entonces sí se acordaron que hay un Dios verdadero. Entonces sí se acordaron que hay un Dios todopoderoso. Entonces sí se acordaron que hay un Dios que hace milagros y maravillas. Entonces sí se acordaron que hay un Dios que hace sanidades, que restaura. Entonces sí se acordaron que hay un Dios que bendice y que prospera. Entonces se acordaron que hay un Dios que provee y que sustenta. Entonces se acordaron que hay un Dios verdadero, un Dios eterno, un Dios para el cual no hay cosa imposible ni difícil que Él no pueda realizar. Y aún mucha gente que está viviendo en la miseria espiritual, en la desgracia, se muerden la lengua, como dice el libro de Apocalipsis, y se les sangra la boca, pero no le piden perdón a Dios por su orgullo, por soberbia. Otros por vergüenza no regresan a la iglesia porque les da vergüenza, porque no quieren doblegar su orgullo. Se han hecho contumaces sensuales. Los abandonó el Espíritu, porque el Espíritu no participa de nuestras inmundicias, de nuestras inmoralidades y concupiscencias. Otros tomaron lugar para descarriarse, pero descarriados ya estaban desde adentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque muchos pastores solapan el pecado y lo encubren desde los púlpitos, porque les importa más el dinero que la salvación del alma de los oyentes. Por eso hay mucha gente lastimada. Por eso muchos pastores dicen: ¿para qué invito al hermano Daniel si me va a sacudir la iglesia? No, yo no se la voy a sacudir, se la va a sacudir el Espíritu Santo. Necesito adorar, quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo.
Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Bendigo tu nombre, Jesús amado. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, tan precioso, Dios. Para darte honra y gloria a ti, Señor. Para adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Para buscar tu rostro, Señor, cada día, Señor, con temor y temblor reverente, Padre. Gracias por la salvación.